luz de la palabra del Señor en Éxodo capítulo 15, el versículo 11. Éxodo capítulo 15, versículo 11. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? La pregunta de Moisés y de María en esta porción de la palabra de Dios, en este cántico, es: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Y la respuesta indiscutible es: ninguno. Y la segunda pregunta es: ¿quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Y la respuesta seguramente es: ninguno. Porque Dios, el Dios verdadero, es grande en amor, en misericordia, en poder, en gracia, en todo cuanto Él es y en todo en cuanto a lo que Él nos comparte. En esta mañana, a la luz de la palabra de Dios, meditemos acerca de los superlativos divinos. Los superlativos divinos. Y cuando hablamos de superlativo, estamos hablando de algo grande, algo excelente en su línea. Cada vez que nosotros usamos este adjetivo, cuando hablamos de los superlativos, estamos hablando de un adjetivo calificativo que denota la cualidad en su más alto grado. Y así, cuando hablamos de bueno, decimos que el superlativo de bueno es buenísimo. Algunas veces algunos lo pronuncian bonísimo, quizá ambos sean correctos. No, es buenísimo, ¿verdad? Muy bien. De bueno, buenísimo. De malo, malísimo. De pobre, paupérrimo. Es decir, en cada uno de los superlativos estamos hablando del grado más alto de la cualidad de la cual estamos hablando. Lo más alto o lo más profundo o lo más grande. Estamos hablando de algo que es excelente en su línea. Esto es lo superlativo. Y cuando hablamos de que nuestro Dios es el Dios de los superlativos, estamos diciendo que Dios no es un Dios escaso, sino generoso en extremo. Es un Dios generoso en extremo. Gloria a su nombre por ello. Hablemos de algunos de estos superlativos. Por ejemplo, iniciamos en el primer libro de la Biblia, en el Génesis, y hablamos del superlativo de la creación. Y cuando consideramos la creación de Dios en ese capítulo 1 del libro de los Génesis, encontramos en los versículos 4, 10, 12, 18, 21, 25 y 31. Vamos a ir leyendo cada uno de estos versículos de la palabra de Dios. La grandeza de la creación, lo superlativo de la creación. Dice el versículo 4: y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. El versículo 10 dice: y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas mares, y vio Dios que era bueno. El versículo 12: produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semillas según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. El versículo 18, relacionado con el versículo 16: hizo Dios las dos grandes lumbreras para señorear en el día y en la noche,
y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Versículo 21. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Versículo 25. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. ¿Notan ustedes la grandeza de la creación? Lo superlativo de la creación. Cuando el Señor llega al final de la creación, dice la palabra que vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. La creación, no solamente por la grandeza, no solamente por lo ordenado, no solamente por lo bello de la creación, muy a pesar de que el hombre ha dañado la naturaleza y ha afectado la naturaleza, todavía podemos ver belleza en la creación. Pero sobre todo podemos ver lo superlativo, lo grande de la creación. Nosotros, los seres humanos, parte de esa creación, ante este universo tan grande, físicamente hablando, somos tan pequeños, tan limitados, pero en el corazón de Dios somos los de más valor, el ser humano, el hombre y la mujer. Gloria a su nombre por ello. El superlativo de la redención. Es cierto que Dios se manifiesta en la creación, pero también es cierto que dentro de esta creación está el hombre, la mujer, el ser humano, y que por cuanto fallaron en su voluntad a obedecer a Dios y se separaron de Él, se apartaron de Él y se mancharon con el pecado y se afectaron, Dios por medio de Jesucristo hace un plan de redención. Y la palabra de Dios en Romanos capítulo 5 versículos 20 y 21, y luego más adelante en Mateo, es decir, en Mateo 1:21 y Hebreos 2:3, leamos estas porciones de la palabra y encontramos que la palabra del Señor nos enseña, nos muestra la grandeza de la redención. Es cierto que el pecado dañó a todo ser humano y a todo el ser humano. Es decir, el pecado fue intensivo en su efecto y extensivo en su daño. Afectó a todo el ser humano y a toda la raza humana. Pero así como es grande el efecto y el daño que causó el pecado, así también es de grande la redención por medio de Jesucristo. Vean lo que dice Romanos 5, 20 y 21. La ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Si bien es cierto que el pecado trae como consecuencia la muerte, no solamente la muerte física, pero también la muerte espiritual, la redención por medio de Jesucristo, la salvación por medio de Jesucristo trae como consecuencia la vida en abundancia, vida eterna. Ese es el Dios que tenemos, el Dios que cuando redime en la totalidad del ser humano, y que la redención por medio de Jesucristo es extensiva para toda la humanidad también. Mateo 1:21, la palabra nos dice: y dará a luz un hijo,
y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y luego en Hebreos 2:3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? La pregunta aquí del escritor sagrado es: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Tan grande en qué? Tan grande porque viene de parte de Dios, su origen está en Dios. Tan grande porque Jesucristo dio su vida por nosotros, derramó su sangre preciosa por nosotros. Tan grande porque nos redime en la totalidad del ser humano. Él es capaz de perdonar hasta el más vil pecador. Y gracias a Dios, porque su redención se extiende también a toda la humanidad. Pero Dios no se queda, el Dios de los superlativos, de las cosas grandes, de las cosas inmensas, no se queda solamente en salvar al hombre, en perdonar al ser humano, pero va más allá. Y la palabra nos habla acerca del superlativo de la entera santificación. Es decir, Dios perdona los pecados cometidos, pero Dios, por medio de Jesucristo, purifica el corazón del ser humano, limpia completamente el corazón y la vida de todo creyente que se acerca a Él en consagración. La palabra nos dice en 1 Tesalonicenses 5:23 lo siguiente: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo siguiente dice: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. El Dios que es un Dios que creó este gran universo, que redime al hombre de lo profundo del pecado y de la maldad, es capaz también de purificar el corazón del hombre y enteramente santificarlo. Hebreos capítulo 7, versículo 25, la palabra nos dice: por lo cual puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Dios está dispuesto a salvar perpetuamente, total y perpetuamente. Hay un ejemplo en los evangelios, en Lucas capítulo 13, versículos 10 al 13, donde nosotros podemos encontrar un ejemplo de lo que significa la entera santificación. La palabra nos relata: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. ¿Qué ejemplo? De sanidad física, pero es una ilustración de sanidad espiritual. Aquí la palabra de Dios nos dice que aquella mujer que andaba mal de su cuerpo físico, andaba encorvada. Ustedes pueden imaginar ahí, una mujer encorvada, una joroba ahí en su espalda, encorvada completamente. Cuando el Señor pone sus manos sobre ella, se enderezó luego, y la mujer ahora está vertical, recta,
derecha. ¿Qué hace Dios con nosotros cuando santifica nuestra vida? Si andábamos encorvados, alguien podría muy mexicanamente decir, andábamos chuecos. Y andábamos encorvados en nuestra vida espiritual. Y el Señor pone su mano sobre nosotros y nos endereza luego, de tal manera que podemos andar, no solamente ponernos de pie, pero además enderezarnos, ponernos vertical, ponernos a nivel de la voluntad de Dios, ponernos a plomo con la voluntad del Señor. Y así andamos conforme a lo que Él desea, cumpliendo fielmente su palabra. Hallamos otro superlativo en la palabra, en la Biblia. Efesios capítulo 3, versículo 20 nos enseña el superlativo de la oración. Su poder es tan grande, el poder de Dios es tan grande, que el Señor Jesucristo dijo: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él lo hará. Y además nos dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide halla, aquel que pide halla, recibe, todo aquel que busca halla, todo aquel que llama se le abrirá. La palabra del Señor nos dice en Efesios capítulo 3 versículo 20: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. El versículo 21 dice: a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. El superlativo de la oración. A veces, amados hermanos, no hemos entendido la grandeza de la oración. Es un recurso espiritual que realmente, cuando nosotros con fe echamos mano de ese recurso espiritual, Dios puede hacer lo que el apóstol Pablo le escribe a los Efesios: Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Él puede hacer las cosas maravillosamente a través de la oración. Y por supuesto tenemos constancia y tenemos testimonio de ello aún en nuestras vidas, que Él, por medio de la oración, hace cosas grandes y maravillosas que a veces ni siquiera alcanzamos a entender. Pero Dios es el Dios de los superlativos, y una de estas cosas grandes y unas cosas en extremo hermosas para nosotros es la oración. Pero no solamente eso, hermanos. Hablemos del superlativo del amor divino, el amor de Dios. ¿Qué tan grande es el amor de Dios? Efesios capítulo 3, el versículo 19 nos dice de la siguiente manera: y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y el versículo 18 dice: que seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la profundidad, la longitud y la altura del amor de Cristo. Vean ustedes nada más: la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. La descripción de estas dimensiones del amor de Cristo no es otra más que la cruz. En la cruz encontramos la extensión del amor de Dios, encontramos la altura del amor de Dios y encontramos la profundidad del amor de Dios. Los niños cantan un coro que habla acerca de tan grande es el amor de Dios, y luego dicen que es tan alto que no puedo ir arriba de él.
Es tan bajo que no puedo ir debajo de él. Y es tan ancho que no puedo ir afuera de él. Tan grande es el amor de Dios. La palabra lo dice. ¿Qué dice San Juan capítulo 3 versículo 16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios es superlativo, es grande, es inmenso. No lo podemos entender en su totalidad, pero lo podemos experimentar en la medida de nuestra necesidad. Allí medimos la grandeza del amor de Dios. Y finalizo diciéndoles dos superlativos más. El superlativo del poder de Dios. Y en este superlativo del poder de Dios quiero señalar dos porciones de la palabra. Efesios 3, 19 y 20, que ya hemos leído, y luego Judas 1, 24. En Efesios 3, 19 y 20 nos habla de que conocemos el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, y que llegaremos a ser capaces de conocer este amor, y que el que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. El Dios Todopoderoso. Cantamos una alabanza que habla de el poderoso de Israel. Y es hermoso hablar del poderoso de Israel. Pero su poder se manifiesta en la sanidad, en la ayuda, en la protección, en la dirección, en el cuidado, en el alimento, no solamente físico, pero también espiritual, en todo cuanto nosotros recibimos. Y Judas dice: y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Es poderoso para sanar enfermedad. Es poderoso para salvar, para perdonar pecados. Es poderoso para santificar. Es poderoso para guardar. Pero es poderoso para mantenernos fieles a Él. ¿Y qué diríamos nosotros de el superlativo de la gracia de Dios? La gracia de Dios, ese favor inmerecido y gratuito que viene de parte de Dios hacia nosotros. No hacemos nada, no pagamos nada, pero Dios nos lo da. Eso es gracia. La gracia que se manifiesta en forma general y universal con los animales, con las plantas, con la naturaleza, que no hacen nada, pero son alimentadas por Dios, que no trabajan y sin embargo reciben el beneficio del cuidado de Dios. Pero de una manera especial, la gracia de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Su gracia que viene a nosotros, y que a la luz de lo que el apóstol Pablo dice en 2 Corintios capítulo 12 versículo 9, en los momentos cuando Dios no nos contesta como nosotros quisiéramos, nos envía su gracia. El apóstol Pablo pedía que se le quitara ese aguijón en la carne, esa enfermedad que le molestaba, que le afectaba en su ministerio. Pero dice el apóstol a manera de testimonio: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
Y luego dice Pablo: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. En palabras sencillas, Dios le dice: ¿sabes qué, Saulo? ¿Sabes qué, Pablo? No te voy a quitar la enfermedad, pero te voy a dar gracia para que soportes la enfermedad. Bendito sea el Señor por ello. ¿Y qué nos dice Isaías capítulo 40 y 41? Voy a leer algunos versículos. En 40, 28 al 31, y en 41, 10 y 13. Dice la palabra: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y luego en el capítulo 41, versículo 10 y versículo 13: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Qué bendición, hermanos, que esté a nuestro alcance la gracia de Dios. Pero no es gracia escasa, limitada. Es gracia superlativa, es gracia abundante. Y donde sobreabunda la necesidad, abunda la gracia de Dios. Amados hermanos, esta es la clase de Dios que tenemos. Esta es la clase de Dios en la que creemos. Un Dios de los superlativos, de las cosas máximas, de lo excelente, de lo grande. No lo menospreciemos pensando en cosas pequeñas, teniendo planes mínimos, teniendo proyectos escasos, ni mucho menos vidas cristianas limitadas, superficiales, sino abundantes, profundas, plenas, victoriosas. Dios tiene los recursos para que nosotros tengamos esta clase de vida, porque Él es el Dios de lo superlativo. Pongámonos de pie, oremos al Señor. Y si hay necesidad, hermano, quiero recordarte que en la bendición y en la gracia de Dios hay abundancia para suplir tu necesidad. Solo tienes que acercarte a Él con fe y pedirle a Él que te ayude en tu propia necesidad, en tu propia experiencia, en tu propia vida. El Señor lo hará. De otra manera, no me hubiera dicho que yo te recordara que Él es el Dios de los superlativos. Tu necesidad, tu problema, tu vicio, tu situación difícil es nada ante la grandeza de Dios. Pero si tú le crees a Él y decides ponerte en sus manos, ¿cuánto te ama el Señor? Que te ha permitido esta mañana estar aquí para acercarte a Él y para orar a Él. Con fe, ese es el elemento, fe y consagración. Habla con el Señor y dile cuál es tu necesidad. El Señor hará lo demás. Oremos, hermanos. Oremos al Señor. Oremos a Dios. Mientras oramos, voy a pedir que mi hermano Marcos Pérez venga aquí conmigo a la plataforma. Y después de orar, después de que oremos y pongamos en las manos de Dios a estas personas que han venido al altar, voy a pedir a mi hermano presbítero Marcos Pérez Molina que él nos despida en oración. Pase por acá, hermano, por favor. Oremos, hermanos. Y a quienes están en el altar, solamente les pido que con fe
con confianza en el Señor, con seguridad, le pidan a Dios cualesquiera que sea su necesidad. Padre, en esta mañana te alabamos y te glorificamos, porque sabemos que en la grandeza de los recursos espirituales que tú tienes para nosotros, hay suficiente para nuestra necesidad. Suple, Señor, en esta mañana la necesidad de tus hijos que están aquí en el altar. Tú, oh Dios, puedes escuchar su oración personal. Tú puedes oír, Señor, cuál es su petición delante de ti. Señor, obra misericordia y responde a cada necesidad. Responde a cada petición. Contesta cada oración, Señor. Tú lo has prometido y te pedimos, Señor, que lo cumplas. En tus manos preciosas pongo, Señor, la vida de tus hijos, los que en este momento se acercan a ti y te piden y oran y te solicitan su ayuda. Padre, te rogamos que tú te manifiestes y que tú, oh Dios, des la respuesta adecuada a cada corazón. Permítenos, Señor, pagar el precio, que a veces es fe, y a veces es consagración, y a veces es esfuerzo. Pero, Señor, gracias, porque si estamos dispuestos a poner nuestra parte, tú también, Señor, estás dispuesto a cumplir tu promesa. Nos ponemos en tus manos en esta mañana y oramos a ti por los méritos de Jesucristo, nuestro glorioso Salvador. Amén, Señor.